Hola a todos y a todas. Bueno, hoy nos acompaña Alejandro de la Fuente. Alejandro es profesor en historia y es especialista en didáctica de las ciencias sociales. Trabaja en escuelas secundarias y también en institutos superiores de formación docente. El día de hoy lo invité a Alejandro para poder conversar sobre todo en algo que a él le apasiona y que también me parece que es importante para no solamente los tiempos que estamos viviendo, sino para nuestras propias prácticas pedagógicas, que es la idea del cine, el cine en el aula, ¿no? El cine como recurso pedagógico para los docentes. Bueno, Alejandro, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Cristian, por invitarme y por considerar que tengo algo interesante para decir. Así que bueno, eso que lo veníamos charlando, la cuestión de pensar primero este momento de pandemia que nos toca vivir, momento de encierro y momento de predominio de pantallas. Uno ya no, al revés, es un esfuerzo para sacar la cabeza de las pantallas, ¿no? Desde un poco es un signo de este presente, de este siglo XXI, que tiene que ver con la cultura visual, ¿no? O sea, si hay una reflexión que podemos empezar a pensar es esa, ¿no? Es decir, si durante todo el siglo XIX el soporte material que teníamos para la enseñanza era la cultura libresca, los libros, sobre todo los libros de texto, y sobre todo pensarlo desde el lugar de las ciencias sociales como fuentes. Uno piensa que la única fuente que se trabajaba en el aula eran los viejos libros de texto, ¿no? Hoy recordábamos, como hablábamos antes de encender la máquina, de los viejos libros de historia contemporánea, de Edad Media, de Edad Antigua, que tenían los viejos libros de Cosme Ibáñez, de Astolfi, donde había esa materialidad para la enseñanza y que tenía que ver con relatos eurocéntricos, donde todo comenzaba a partir de un relato de los grandes hechos de Europa, que eran entendidos como la cultura universal, donde el resto de los pueblos tendrían pasado, pero no historia con mayúscula, como si lo tienen los pueblos europeos. Y de repente se estudiaba la Edad Antigua, la Edad Media Europea, los grandes hechos que ocurren en Europa, y se llegaba a la conquista de América, y de repente un bache, un gran agujero negro entre medio, difícil para comprender esos procesos históricos, y la Revolución de Mayo. Nació la patria, y desde allá hasta antes de ayer, estudiar de la página tal a tal periodo. Es decir, hay una idea de enseñar medio, digamos, convenio, de enseñar un todo arbitrario, lineal, que había que memorizar y repetir. O sea, hay una práctica pedagógica pensada en la acumulación de datos y en la memorización, y para la memorización la repetición. Y allí dos herramientas que tenía ese formato de la historia y que todavía nos acompaña hasta el presente, que todavía no hablé de cine, pero que son los cuestionarios, los cuestionarios y las largas guías con 38.000 preguntas, que son cosas que nos marcan, ¿no? En la profesión nuestra y que nos traicionan, donde estaban pensadas para que el otro localice información, la copie y la pegue, es decir, ¿no? Y digamos, ahí había un poco trabajo de reflexión y de comprensión de los fenómenos, de los procesos, es decir, una historia que tenía que ver con almacenar datos y poder repetir esos datos, es decir, ¿no? Esa vieja historia ligada a la historiografía, si se quiere, liberal, hasta la década del 30, Argentina hasta el 40, después una historia que ponderó una historia revisionista, y bueno, hasta la llegada de la década del 70 con la irrupción de la historia social. ¿Por qué cuento esto? Porque es importante pensar que el cine es un artefacto de la modernidad, es hijo de la revolución industrial y es un producto del desarrollo de las industrias culturales, por decirlo de alguna forma. La fotografía y el cinematógrafo son bien del siglo XIX, son dos cuestiones técnicas que tienen que ver con el avance y el desarrollo de la revolución industrial. Y sobre todo es interesante cuando uno piensa, ¿para qué usaron el cine en mi secundaria? Es decir, bueno, yo que terminé secundaria en el 2000, no, en el 2000 antes de Cristo. Sí, pero uno cuando cursé la secundaria, yo me acuerdo que la verdad que tuve mala suerte, o después lo piensan ustedes.
vi una o dos películas. Una fue La Noche de los Lápices. Bueno, Todos la vimos. después de La Noche de los Lápices, había un muchacho de hijos que los invitaba a participar de política, qué sé yo, mientras que los demás escapaban por las ventanas, ¿viste? Se trataban de taparse la cara con las manos. Una película, Héctor Olivera, ¿viste? Una película tremenda que narra el drama de la desaparición forzada y la tortura de estos jóvenes, ¿no? ¿Viste? Qué sé yo, ver esa película es tremenda, es una especie de juego del miedo. Y la otra película que vi, la vi de la mano de un hippie que daba clase de plástica, que era increíble, que fue un hombre que me acercó a cierta cultura que nunca había en mi casa tampoco, qué sé yo. Me pasó Los Sueños, de Akira Kurosawa. Era una obra de arte, eso, y nos ayudaba, según él, a pintar, a expresarnos. Hablábamos de música, me hizo conocer a Tom Waits, un blusero famoso y actor. Akira Kurosawa, en mi barrio, en Plátanos, Berazategui, nada de eso. La distancia cultural que había entre un maestro del cine japonés era la misma que había desde Plátano hasta Japón, no, nada, cero de todo ese tipo de cosas. Uno después, cuando era la época de los videoclubs, la década de los 90, habré visto 4 videoclubs, bueno, había promociones, ese tipo de cosas. Y era importante pensar estas distancias que hay con otras cinematografías del mundo, es decir, bueno, uno piensa, después volví a ver a Akira Kurosawa, me enteré de quién era Kurosawa, un maestro del cine japonés, esa cosa que tiene el cine oriental, de una narrativa sencilla, de esa cuestión simple, de otros tiempos que tienen que ver con la narración de historias mínimas, el peso que tiene la tradición en la sociedad oriental. Es decir, hay algunas marcas que a nosotros nos permiten pensar distintas cinematografías de acuerdo a cada pueblo. Entonces, empezamos a situar el cine como un producto cultural y de un contexto propio de cada nación. Uno puede ver El secreto de sus ojos en París, si uno anda por ahí o en otra parte del mundo, y dice, eso es argentino, esa es una película hecha que tiene nuestros olores, nuestros chistes, nuestra idiosincrasia. ¿Sí? Bueno, uno ve ese tipo de películas y lo siente. Uno ve el cine alemán y ve una sociedad disciplinada, ve la culpa, ve la desgracia de las guerras, ve el genocidio, ve otro ritmo en la narración, ve ciertas licencias que se da y ciertas nada complacientes con los espectadores, ¿no? Uno ve, recuerdo que hace poquito vi Dark, y uno está con la piedra en la mano y dice, che, le va a pegar el piedrazo. Si es en Hollywood no se lo pega el piedrazo, pero era alemán, sí, se pega el piedrazo. Así, bueno, cada pueblo y cada cultura refleja a través del cine sus valores, sus sentidos de pertenencia, su manera de ver el mundo. Y ahora, Alejandro, ¿cómo llega eso a la escuela, digamos? Porque yo me acuerdo también Bien. que, como decís vos, esto de esas películas que nos pasaban a nosotros en la secundaria, pero y en la primaria, digo, ¿cómo aparecen esos recursos también? Porque yo digo esto vos decís, cada cine tiene determinadas marcas, ¿no? Que nos permiten Sí. reconocer esto de, bueno, cómo es la cultura occidental, cómo es la cultura oriental, incluso que también es súper heterogénea, vos decís, bueno, esto es Alemania, en Hollywood sería otra cosa, Argentina, ¿no? Eh, pero digo, ¿cómo todo eso después puede aparecer en el aula? Porque hay mucho laburo para hacer también a partir del cine. Yo creo, Totalmente. El cine como una primera definición, digamos, es un reflejo de las sociedades, es un arte que trata de, un arte impuro, le dice Bassim, ¿no? Porque toma elementos de otras artes, por eso le llama, el teórico francés que le dice así, ¿no? Toma la música, toma el teatro, toma la fotografía, los vestuarios, ¿sí? Ahí el trabajo del actor, ¿sí? Esta idea de poder representar el pasado en las imágenes. O sea, hay dos cuestiones, hay dos, si se quiere, dos teóricos que son muy importantes para la historia como historiadores y también como, si se quiere, como teóricos que piensan el cine como una herramienta pedagógica. ¿Sí? Acá, cuando hablamos de cine, hablamos de un montón de definiciones que podemos hacer, pero desde ya que está primero que el cine es un espectáculo que trata de entretener a partir de una narración, ¿sí? También es un negocio, es una industria
que vale miles de millones de dólares hacer películas. Y bueno, también tiene esta cuestión de poder pensar que, que es una forma de representar el pasado en que se vive. Y hablaba de estos dos teóricos, pues son muy importantes, que nos echan luz a la hora de pensar al cine como recurso, como fuente de la historia, que uno es Marc Ferró, el francés, que famoso historiador, Muy que fue famoso, uno de los primeros, ¿eh? muy famoso. Famoso, discípulo de Brodel. Bueno, hablamos de gente como entre nosotros, como, ¿no? Como quien sabe de fútbol que habla de Messi, de Kanté, de ese tipo de cosas. Pero bueno, a partir de la década del 70, Ferró construye e indaga al cine como fuente histórica. Él piensa que el cine es un documento más, por lo cual es poder indagar el pasado y no solamente casarse con ese recurso, con esa fuente, sino por ahí investigarla, y sobre todo él tiene una mirada ideológica, ¿verdad? Dice que el cine hay que utilizarlo como una herramienta de crítica ideológica acerca del pasado y a la vez como documento histórico. De Bueno, hecho, vos decías esto que a mí me llamó la atención, cómo también es importante laburar en el aula esto, ¿no? Del arte impuro, ¿no? El cine que toma música, toma imágenes, ¿no? Incluso hasta formas de hablar, dialectos propios de una época, ¿no? Digo, cómo eso también es importante laburar en el aula, cómo todo eso conforma un todo en un momento, una forma de representar el pasado, que tiene que ver con totalmente. Ahí cómo... eso es muy interesante. El otro historiador, que es Robert Rosenstone. Rosenstone piensa que el cine, a diferencia, qué sé yo, están polemizando con otros historiadores en el seno de la historiografía en Estados Unidos, pero él dice que el cine nos ayuda a recrear el pasado. Hay algo que le dicen el mito del realismo, ¿no? O esta ficción de realidad, es decir, es la máquina del tiempo, es decir, ¿no? El cine nos permite llevarnos al pasado y hacernos vivir eso que no podemos ver. Es decir, Eso es tremendo, eso es terrible. Bueno, es decir, tremendo. ya que te conozco a vos, sé que pensás en Volver al Futuro, es decir, ¿no? Decir, Profesor Brown y todo la mar en coche es una construcción increíble, ¿no? Sí, pero esta idea de que se puede tomar al cine también para trabajar ese clima de época, esa reconstrucción de época, que nunca es la realidad. Y en eso nos metemos en un problema, si se quiere, del orden de lo filosófico, decir, ¿no? ¿Qué es la realidad? Es decir, es tan valiosa esa reconstrucción que puede hacer un historiador cineasta, le pongo un igual, como hace Oliver Stone. Hace poquito volvimos a ver con mi compañera Nacido el 4 de julio. Es un drama histórico tremendo, que es del año 89, muy jugado, con mucho valor, mucho coraje. Es esa película que hace, con mucha pasión. Retomo esa idea que tomaste hoy, de apasionarse con algo, ¿no? Que es muy propio de que quiere ser maestro, profesor. A nosotros nos mueve algo más que cobrar a fin de mes. Hay cierta pasión, y esa pasión está buena llevarla a las aulas y poder hacer que eso que me apasiona a mí le apasione a otro y le ayude a pensar y a comprender la realidad social. Eso es Bueno, brutal. yo creo que ahí está, me parece la clave, porque en definitiva Sí, yo te decía hoy un poco esto de, yo me acuerdo que en la escuela era, bueno, paso una película, ¿no? Cuando nosotros éramos alumnos, paso una película, el profesor te ponía voy a leer el play, diario. claro, el profesor ponía play y había 1 hora 20 garantizada en la que por lo menos no nos daban clase. No eran todos así, No, mira, obviamente, hemos tenido también buenos profesores, pero digo, ¿cómo ahora sí, eso es cierto. esto también Alguien nos de, convenció de esto. claro, digo, cómo el cine como recurso se posiciona cada vez más en el aula? Por ahí, obviamente, no en esto de, también digo, los tiempos que vivimos donde hay nuevas narrativas a través de la pantalla, ¿no? Que no necesariamente vos tenés que ponerte 1 hora 20 frente a la tele. Hay, ¿no? Micro documentales, hay videos muy cortitos de YouTube en distintas plataformas que te permiten conocer un momento histórico o el retrato de una época, de un momento que no necesariamente es tan lejano, ¿no? Puede ser algo, no sé, la crisis del 2001, un corto sobre eso que es un poco más cercano a todos. Y claramente, digo, cómo eso va ganando un poco más de lugar en estos tiempos. En nuestras aulas, sí, desde ya, totalmente. Es decir, hay algo que terminaba del relato. Si teníamos una cultura libresca ligada a la materialidad del libro como único fuente de enseñanza, después fueron los manuales, es decir, incluso
Están los Simpsons cuando le roban los manuales a los profesores y no saben qué No hacer. Es saben qué decir, hacer. es decir, ahora está el tema de, es el emporio de lo visual. Es decir, ¿no? Uno debe pensar seriamente a sí mismo, sin ningún descrédito, de pensar que la gran mayoría de las cosas que sabemos es porque las hemos visto en algún lado. Tal Sí, cual. hemos visto que la gente no dejó de leer en el sentido que se leía antiguamente, ¿no? Esa cultura libresca y lectora ha desaparecido por un reemplazo de una cultura visual. Y lo Sí, cual no incluso la, significa acá, incluso la lectura también ha cambiado, digo, ¿no? Por ahí es una claro, lectura más parcial. Capaz que antes había gente que leía todo el libro, ¿no? Y ahora lees un capítulo, incluso lees artículos de ese autor y no te lees todo el libro entero. Digo, también la lectura ha cambiado. totalmente. Con lo cual no quiero decir que mueran los libros arriba de las películas, es decir, no, al revés, digo, de alguna manera tratamos de entender que las culturas, por ejemplo, nuestros destinatarios de nuestras prácticas, que son adolescentes y jóvenes, son hijos del siglo XXI y que portan un montón de saberes y de ideas, y que tienen que ver muchas nociones, ideas, y mucho de esto pasó por un documental, pasó por el cine, pasó por la animación, que por ahí uno no le da valor, pero tiene un valor importantísimo. Es Yo decir, pensaba, vos cuando empezaste a hablar, y digo, aprovecho que decís animación, pensaba en Paca Paca, en Samba, por ejemplo, ¿no? no, Digo, para la escuela primaria, que durante varios años fue un recurso súper valorado, pero porque además, digo, vos decís esto de que es obvio, pero por la duda hay que aclararlo, ¿no? No estamos diciendo que hay que matar al libro, al contrario, nos encantan los libros, pero digo, como también para poder hacer películas tuvo que estar el libro en algún momento. Digo, no es que alguien se hace una representación del pasado solo porque se le ocurre, sino porque leyó, se interesó, ¿no? Se ocupó de conocer ese pasado para poder después representarlo con una pieza musical, con una imagen, con un film, etcétera, ¿no? Pero digo, hay mucho laburo de leer sobre el pasado para poder representarlo, si no es medio complicado, sobre la yo nada. creo que vivimos una etapa o una época donde la enseñanza de las ciencias sociales en particular se han vuelto cada vez más transdisciplinarias, es decir, disciplinas que en vez de estar encorsetadas en una porción de la realidad muy específica, eh, se nos presentan como algo más poroso, en un montón de diálogos con otras disciplinas, con la historia, con la sociología, con la filosofía, con la antropología. Uno cuando piensa en el cine y piensa en el registro documental, hay una parte de los documentalistas que hacen antropología visual, donde van a determinados lugares a filmar cómo viven determinadas etnias y construyen relatos que tienen que ver con una mirada antropológica. De hecho, se habla mucho de la antropología ligada a la educación, al registro antropológico. Sí. Uno cuando ve, por ejemplo, la película Entre los Muros, una película, bueno, tremenda, de Cantet, un director francés marxista que hace una de las mejores películas que hay de aula para ver. Digo que es una de las mejores porque es un tipo que fracasa. A mí me encanta ver que la gente fracasa. Que, no, claro, decir En que el fracasa en cine, el ¿no? En el intento, cine. ¿eh? En el Claro, cine. en el cine, y decir, ¿no? Decir, el tipo no es exitoso, no es que está instrumentado y de repente transforma un montón de vagos, pandilleros, Ese es el relato latinegros. hollywoodense. Claro, los transforma en gente civilizada que es capaz de ir a un museo, volver y no robarse nada, ese tipo de cuestiones. Si no, Francois, el profesor en Francia, le va mal, es boicoteado, pero él nunca renuncia a habilitar la palabra, a generar estrategias, a pensar en un registro a partir de una fotografía, a que el otro argumente. Es decir, y eso es muy importante, es decir, nos marca un poco nuestro sendero, nuestro camino, es decir, ¿no? Esta idea de ¿para qué enseñamos historia? ¿Para que aprendan cosas de memoria? Yo creo que no, para eso está Wikipedia. Te metes ahí, tiqui, tiqui, tenés. Wikipedia sabe más que yo. Estoy seguro de eso, que lejos, sobradamente. Pero es decir, enseñamos historia para que el otro pueda decodificar los códigos que se te presentan del mundo y las publicidades, el universo visual. Construyen nosotros nuestro pensamiento, nuestra forma de ver el mundo. Esto que Gramsci le llamó hegemonía, esta idea de construir un sujeto que lo que desea consumir, decir, ¿no? Toda esta cuestión que viene del mundo del deseo, está también del mundo de las imágenes. Hay algo que
nosotros tenemos que brindar, que son herramientas críticas para poder decodificar, desnaturalizar ese mundo. Por ejemplo, cuando pensamos en los estereotipos que tienen que ver con la belleza. Bueno, ¿qué imagen de la belleza me construye la animación? Claro, ¿Hay ahí ideología? ¿No la sí, hay? Yo creo que sí. sí, ¿Qué mucha. lugar ocupa la vejez en el cine, en la animación, en el anime? ¿Es un lugar ponderado o es un lugar donde no hay que llegar? ¿Qué lugar ocupa lo gordo, lo feo, eh, lo oscuro? Es decir, hay todo un montón de cuestiones que podemos empezar a analizar en el aula, que tienen que ver desde el hecho de tomar una publicidad que te vende un detergente o un líquido de limpieza para ver en qué lugar y desde dónde nos están hablando estas imágenes del universo publicitario. Sí, yo, Eso, yo creo que me parece que lo importante, sobre todo en el aula, es siempre, vos hablaste de las fuentes, ¿no? Y digo, todas las fuentes, sean estas o sean otras, las escritas, las no escritas, ¿no? Eh, mm, siempre pensarlas como una construcción siempre subjetiva, ¿no? Que parte de un posicionamiento, que intenta mostrar algo, que eso que intenta mostrar no es inocente, ¿no? No es puramente objetivo, sino que claramente está pensado para un destinatario, ¿no? Digo eso. me hiciste reír porque a veces a Oliver Stone le dijeron, che, no, eso que hiciste en Nacido el 4 de julio, que es un peliculón de la madre que lo tiró, es una cosa descomunal, veanla, ¿no? Dice, es ficción, en esa marcha la policía no hizo esa represión tan brutal que vos decís, está bien, pegó 15 palazos menos, ponele, ¿no? Es decir, pero el cuestionamiento dice, che, pero realmente cualquier libro de historia no ficcionaliza, no construye un relato del pasado de acuerdo a lo que piensa un historiador, o es 100% un relato fiel de la Claro, realidad, si se puede construir. Es decir, que es cómo ahí la imposible construcción. ese relato fidedigno Claro, es es decir, imposible. estamos pensando ahora en esta idea de lo transdisciplinario, ¿no? De poder pensar que el cine te puede servir como el soporte de una lectura. Si uno puede ofrecer una lectura y de la manera en que antes se ilustraba, no sé, la Santa María Línea en la Pinta y la carita de Colón, Claro, sonriente y que venía, ahí hay una función de la imagen, ¿no? La imagen ilustra la palabra. También nosotros podemos hacer lo mismo con el cine, poder pensar que si yo quiero saber qué fue el movimiento hippie o qué se dedicaba, con pasar un fragmento de una película de esta que te contaba, nació el 4 de julio, uno ve ahí el movimiento hippie, ¿no? La lucha contra la guerra de Vietnam, etcétera. Es decir, uno puede tomar eso para ilustrar ideas. Yo trabajo mucho con tiempos modernos, yo lo amo, Chaplin, una cosa de lo loco, sé. ¿no? Bueno, ya está muerto, nunca se enteró de mi amor ni nada de eso, pero bueno, él es un genio, es decir, hay ideas y los conceptos tienen muchísima complejidad, porque son abstractos, es decir, y eso a veces cuesta poder ponerle materialidad a las ideas. El cine lo que hace es eso, puede Claro. ponerle imágenes a conceptos que son complejos y abstractos. Yo Entonces, digo, cuando cómo uno... eso es como una paradoja, ¿no? Porque igual no es un procedimiento simple hacerlo a través de la pantalla, pero cómo a través de un No, procedimiento no, para muy, nada. muy complejo logra simplificar aquello que se piensa como complejo. Digo, ¿no? Vos ves una imagen, ¿no? Ves esto que le pasa a Chaplin, ¿no? El tipo tiene que comer mientras está laburando con una máquina, ¿no? Claro, Si nos ponemos a pensar cómo hacer para representar eso, seguramente sería muy complejo. Y la película lo claro, es decir, refleja en algo muy, muy sencillo. yo me jugué, alguna vez leí alguna cosa de Marx, y uno ve que hay un libro de filosofía pura prácticamente, se llama el Mar Filosófico, ¿no? Decís, y analiza ahí los manuscritos económicos, filosóficos y políticos del Del 44 y él 44. analiza la alienación del hombre y la enajenación. Bueno, ¿no? La frase, el hombre no es feliz en su trabajo, si él pudiera huiría. Y, decís, y le llevó un trabajo a uno de los más grandes cerebros que tenemos del mundo de las ciencias sociales, te guste o no el marxismo, si uno, Sí, sí, sí. ¿no? Decís, eso piensa ahí, y Chaplin dice, ¿cómo se le ocurre eso? ¿Cómo se le ocurre materialmente representar la repetición, la Y lo hace. alienación, los movimientos exactamente, ¿no? Lo que es la pantomima? Hay algo que es muy interesante de pensar que lo que pasa es que, bueno, eso se enseña. O sea, si yo quiero enseñar una idea o quiero enseñar no sé, yo quisiera aprender a tocar la guitarra, yo no sé ni aplaudir, ¿no? Pero
la música es un lenguaje. Sí, Tengo que aprender música, aprender a leerla, ¿no? Solfeo, todo ese tipo de cosas que yo no entiendo nada. El cine también es un lenguaje, tiene que ver con esto que contaba, no solamente es un lenguaje, sino que breve en otros lenguajes, tiene que ver con el teatro, la fotografía, la música, un montón de cuestiones. Entonces, cuando yo quiero poder trabajar con el cine y los diseños curriculares provinciales para la educación secundaria, uno los lee y son de avanzada, ¿no? Uno ve que dice, propone en orientaciones didácticas esta idea de poder trabajar cruces entre la historia y la literatura, trabajar con imágenes, con afiches, con publicidades, con cine. Tal vez a veces no desarrolla cómo, porque bueno, hay un cierto lugar de autonomía donde cada docente elige qué trabajar, ¿no? Estos famosos, la Santísima Trinidad de la didáctica, ¿no? ¿En qué enseño, cómo lo enseño y para qué? Y ahí en ese cómo tiene que ver con los recursos que yo manejo y puedo, y los haceres y los procedimientos que le permiten al otro conocer determinados periodos o procesos, ¿no? A mí me Yo, parece yo muy lo ponía importante. siempre en términos de si uno, algo que hemos discutido también en muchas oportunidades, pero si uno ve lo que ve o uno ve lo que sabe, ¿no? Eh, Exacto. digamos, como aquello que veo también tiene que poner en juego aquello que sé, si no, no estoy viendo nada, digo, ¿no? Eh, yo creo que la observación tiene que, sobre todo en la escuela, tiene que ser mediada por la intervención del docente, ¿no? Que es el que le puede enseñar al alumno a partir de esas imágenes, Ahí sea el podemos cine o sea volver una fotografía, ¿no? tal cual, ahí podemos pensar, claro, tal cual. La fotografía también, uno, sé yo, vivimos en un universo de gente que se fotografía cometiendo delitos, es una locura el universo de, de, la imagen y del registro. Y la fotografía tiene algo que es muy, muy fuerte, que es, tiene como una, franceses le dicen que tiene una impronta de verdad en sí misma, ¿no? El Lucien Lefebvre, no sé si me sale bien en francés, después corrígeme, Cristian, pero Lefebvre habla de la fotografía como, como un pedazo de pasado muerto. Es buenísima la imagen, ¿no? Es decir, esta idea de que hay un pedazo de pasado que está ahí congelado, que está muerto, ¿no? Sí. Es fenomenal esa idea, ¿no? Que habla de que ahí hay algo, que hay una fuente, ¿no? Que es importante. Y como clave, como cualquier otra fuente, el cine tiene que ser contextualizado. Es decir, ¿y qué contextualizas del cine? Bueno, es decir, varias cuestiones a tener presente como mínimo. Es decir, bueno, el año en que se produjo la película, el contexto de producción de cualquier film para tenerlo como fuente de análisis. Enseñarle al otro que el cine también es una materialidad más para poder pensar nuestra práctica y para poder usarlo como fuente. ¿Qué hacen? Ahora se habla de fotohistoriadores, se habla de gente que es especialista en la enseñanza del cine como recurso didáctico, y cátedras en España, en Estados Unidos, se pone ese tipo de cuestiones. Pero sobre todo pensar el contexto de producción de una obra, en qué año se hizo. Recordemos que Ferró dice que cada película que se hace habla más del presente que del pasado, ¿no? O hay Claro, cosas, marcas del presente en que se hizo la película, sí, tal que cual. son las preocupaciones que tienen los historiadores. Sí, hay Cuando una vos haces relación pasado-presente, está, continuamente, es está decir, siempre latente ahí. vamos al cine argentino porque parezco medio, si se quiere, eurocéntrico o muy centrado en Estados Unidos. En el año 74 se producen, en 1974 se producen dos grandes películas que tienen que ver con la violencia política. Una es La Patagonia Rebelde, otra que tuvo varios recorridos por las aulas. Envejeció también la película, anda, ya anda con muletas. Y la otra película es Quebracho, la película de Bucinicher. Las dos son dos obras políticas donde hay represión, donde hay luchas obreras. El caso de la forestal, el norte de nuestro país, el anarquismo, el activismo. Y en el año 74, no intenta ni de cerca hacer una clase de historia, pero pensemos que tiene que ver con todo un caldeamiento de ideas que tenían que ver ya con el 70, la proscripción del peronismo, la vuelta del Perón, las luchas de las organizaciones armadas, la FARC, Montonero. Así que hay tuvo una preocupación por el pasado, pero también hay una marca que tiene que ver con el presente,
con cierta vanguardia política y cierta relación con las masas. Es decir, y eso en el cine no hace más que reflejar ciertos momentos de época, ¿no? Uno cuando piensa, dos películas ganaron el Oscar Argentina. Una fue, qué mal que está eso, ¿eh? No acordarse. Me ¿Cuál? acuerdo del director que es Puenzo, que es La historia oficial, ya está, ya salió, el año 84, y la otra es El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos, es un traidor, ese tendría que hablar en español, Dios santo. Buah, hizo buenas películas, nada más, por lo menos su primera etapa, el gallego. Y las dos películas, vos fíjate, casualmente tienen que ver con la historia reciente, es decir, la apropiación de menores, en el caso Sí, de sí, la persecución. la persecución. Hay que volver a ver esa película para darse cuenta de las puestas en escena, de qué se Uf, podía mostrar en ese momento, qué estaba dispuesta la gente a ver. Muchas también, veces la sí. gente no quiere ver. No sé, hay cuestiones que tienen que ver con que las sociedades pasaron un trauma tan violento, la represión fue tan brutal, que hay momentos que sería interesante, por ejemplo, pensar que la producción de cine fue acorde a cierta conciencia ganada por los espectadores y ciertas ganas por ver, por conocer lo que nos había pasado. Y eso es interesante, ¿no? El secreto de sus ojos vuelve a pensar las marcas de la dictadura militar, ¿no? Los grupos de tarea, más allá de que hay en el género hay una cosa así ligada al policial, ¿no? Es decir, pero Sí, detrás está la historia argentina, ¿no? Es decir, uno piensa desde ahí montones de cuestiones. Vuelvo a esta idea de contextualizar la película en el año de producción, en el año de exhibición, parece lo mismo, pero detalle menor, pero la película a veces se produce en un año, por ejemplo, como pasó con la Batalla Rebelde, vinieron los milicos, la prohibieron, chavo la película, recién se puede ver en la democracia, la la Patagonia Rebelde. O sea que es importante tener en cuenta el año de producción, el año de exhibición de la película, eh, el argumento centralmente de la película y si, bueno, y cuál es de alguna manera las decisiones que tomó el director para narrar a los distintos sujetos y actores que trata de representar en la historia. ¿Narra mujeres? ¿Por qué no narra mujeres? ¿Y desde qué lugar las narra? ¿Cómo son narradas las mujeres? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los hombres? ¿A qué se dedican? ¿Son los mismos? ¿Qué relaciones entablan con los otros hombres? Creo que son preguntas que a veces los invita a pensar desde el cine, sí, no tal cual. a reproducir literalmente, porque bueno, el argumento de la película lo pones en Wikipedia, si querés, qué sé yo, ese tipo de cuestiones. ¿Qué te hizo sentir tan imagen, tan escena? Tenemos algo que el cine nos permite emocionarnos, ¿no? La ficción está ligada a la emocionalidad del sujeto y el registro documental tiene que ver con cierta racionalidad, cierta cuestión de denuncia, de construir como si fuera una investigación. Entonces, de esos dos lugares ya sabemos que podemos, como hay películas que tienen un poco de cada cosa, pero poder pensar desde los sentimientos que provoca la película, desde qué lugar el otro empatiza, lo conmueve, qué sintió, que pueda describir una imagen. Es importante eso que le pasa al otro desde ese lugar, construir una práctica de lenguaje asociada a eso, ¿no? Es decir, eso me parecen elementos importantes para pensar desde el cine. Te decía, Yo, pasándotelo. yo cuando arranqué que te dije que te apasionaba el cine, bueno, creo que quedó en evidencia que es cierto y que no mentira. Bueno, para ir cerrando, porque Dale. la verdad es que podríamos estar muchísimo más tiempo hablando sobre esto. Eh, pero Sí. bueno, alguna reflexión final breve, por favor, en torno a esta relación entre cine, historia, escuela. No, bueno, la cuestión me parece a mí de pensar que el cine puede ser utilizado sobre todas las cosas para entretener, porque a uno le gusta, le apasiona eso, y que puede tener una finalidad pedagógica, es decir, y que esa finalidad pedagógica está atada a los intereses que uno se proyecte y planifique en una estructura didáctica. Es decir, yo puedo pensar tengo que tener bien claro qué quiero hacer con la película, qué quiero mostrar, para qué lo voy a mostrar, qué sentido tiene eso que voy a mostrar en relación con las otras fuentes de enseñanza, con mi tema, cómo hago dialogar al cine
con otras fuentes de conocimiento, donde el aprendizaje sea basado a partir de un problema que uno le siembre y que eso tenga la posibilidad de ilustrar o de materializar o de ver en el cine elementos que están siendo estudiados en la fotografía, en un libro de texto, en un manual, etcétera. Y después un punteo de decir que uno puede utilizar el cine, una pequeña escena para ilustrar, o puede tomar una secuencia para analizar de corrido que dure un poco más, como sería, los franceses le llaman una oración, creo que fue, no me olvidé el nombre del tipo, bueno, un comunicólogo, que habla sobre la gramática. Tomar una oración sería mostrar una escena, una imagen. Un párrafo sería tomar una secuencia, donde hay toda una acción determinada que empieza A, B y termina en C. O analizar la totalidad de la obra. Es decir, bueno, eso, sobre todas las cosas, lo primero que uno tiene que hacer es enseñarle al otro a leer ese mundo y los sentidos que tiene, las metáforas por las cuales el cine se expresa, y eso tiene que ver con el lenguaje que es propio del cine. Si uno quiere trabajar con cine, primero analiza uno una película y después les ayuda al otro a hacer lo propio. ¿Para qué? Para enseñarle a decodificar las imágenes del mundo y a tener una mirada crítica sobre las imágenes que nos rodean. De esa forma la escuela empieza a ser una escuela que tiene que ver más con la vida y las culturas de los jóvenes. Alejandro, no me quedan más palabras que agradecerte, impecable. Así Bueno, que, estaba bueno, nervioso, ¿eh? no se notó para nada. ¿No? Bueno, qué No se suerte. notó. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Se dilató bastante entre una cosa y la otra, pero bueno, quería que estuvieras y que pudieras comentar todo lo que sé que sabes sobre cine, y tus alumnos y alumnas que tenés en el nivel superior también saben. Yo lo último que diría sobre esto es, digo, cómo pensar en el cine como un recurso didáctico nos invita a esto que decís vos, a pensar en, bueno, el para qué, ¿no? Para qué, ¿no? Encontrarle un sentido pedagógico es una tarea del docente. Digo, ¿no? La intervención de parte del docente es fundamental cada vez que se presenta un recurso didáctico. El recurso en sí mismo no enseña, ¿no? Los chicos no aprenden solamente por tener el recurso delante, sino a partir de la intervención del docente. Y el cine puede ser pensado también como otro recurso más, que también yo creo que es importante decir que no es que se pensó como un recurso. El director, cuando hizo la película, no dijo, bueno, esto lo van a pasar en la escuela. Digo, no, o sea, el tipo hace una película y después nosotros, uno que la ve, dice, esto me puede servir para, ¿no? Analizar tal periodo, tal época, para ver cómo aparece la mujer retratada, etcétera, ¿no? Y eso me parece que es fundamental. Así que, bueno, Alejandro, en la otra ocasión volveremos a cruzarnos para seguir discutiendo sobre todas estas cosas que nos interesan y nos Dale, bueno. apasionan. Muchísimas gracias, Cristian, por la invitación. Un abrazo. Otro.